Vamos a dar paso a la conferencia de la doctora Inga Dora Sigfúsdóttir, directora investigadora del modelo de Islandia Youth in Iceland y Planet Youth, quien nos presentará el modelo de Islandia Prevención del Uso de Sustancias en Adolescentes, un programa basado en la evidencia. Les recuerdo que tienen en su semblanza, en sus programas de mano la semblanza de nuestros expositores para poder acortar el tiempo y poder dar paso a la presentación de la doctora. Bienvenida. Queridos colegas, gracias por invitarnos a este maravilloso foro. Es un gran trabajo el cual están iniciando ustedes aquí. En un mundo que está lleno de oscuridad, necesitamos un toque de luz. De hecho, nosotros podemos prevenir que le sucedan cosas malas a los jóvenes. En Islandia, el uso de sustancias se ha estado reduciendo constantemente desde 1998. Y esto ha sucedido cuando el uso de drogas se ha estado incrementando en muchos otros países y ciudades europeas, como lo vemos en pantalla. Y si están pensando, como muchos con los que hemos estado hablando en años recientes, debe ser porque Islandia es una sociedad pequeña, manejable, una sociedad isleña ubicada en el norte de Europa, con circunstancias muy particulares, pero déjenme mostrarles esto. Por medio de ello, impactar sus comportamientos. Y además, vimos promoviendo la colaboración entre padres de familia y escuelas, alentar a los padres a que pasaran más tiempo con sus adolescentes. El enfoque era alcanzar a los padres de familia con mensajes claros que tienen que ver con los hallazgos de los estudios, con la importancia de pasar tiempo juntos, que los adolescentes deben de estar en casa a las 10 de la noche y tener supervisión en algunas reuniones es algo que se debía de evitar. A nivel de vecindarios, un ejemplo de proyecto fue la vigilancia de padres de familia, donde los padres de familia formaban grupos durante los fines de semana y hacían caminatas por el vecindario de una manera amistosa, monitorear el comportamiento de los jóvenes. En otras comunidades, la participación en actividad recreativa y deportiva fue alentado, donde los adolescentes recibían tarjetas prepagadas para participar en actividades estructuradas. Hubo campañas a nivel nacional. El presidente de Islandia incluso comenzó algo que se llamó el Día de Prevención, donde él iba a una escuela y pasaba ahí todo el día con mensajes muy claros. Una hora al día con la familia es algo muy importante. Actividades organizadas, estructuradas, recreativas se deben de alentar. Y a los adolescentes no les decíamos, nunca van a beber alcohol. No, les decíamos, no lo hagas ahora, espérate, solamente espérate a que tengas 18 años de edad y entonces verás si lo quieres hacer o no. Y pronto, gracias a esto, empezamos a ver que hubo un cambio. Una más, perfecto. Ahora vemos que los adolescentes pasan mucho más tiempo con los padres, como lo vemos aquí, que en el 97, cuando empezamos, tanto en los fines de semana como entre semana. El monitoreo por los padres se ha incrementado. Los adolescentes llegan a casa más temprano en la noche y reciben más apoyo por parte de sus padres. La participación en actividad organizada, actividades recreativas y deportivas se ha incrementado y las reuniones no supervisadas es algo que hoy vemos con una mayor frecuencia. Y la mejor parte es de que el uso de sustancias se ha reducido de forma dramática.
Entonces, por los últimos años hemos tenido la fortuna de poder trabajar con colegas en diferentes ciudades europeas a través del programa de Juventud en Europa. Una más. Aquí es donde estamos trabajando. Y las buenas nuevas es de que el modelo es transferible. Si vemos hallazgos de una ciudad y un país donde se ve que tiene una cultura distinta a la de Islandia, y un ejemplo sería Latvia, vemos que el uso del mismo modelo da los mismos resultados en diferentes culturas. Entonces, lo que comenzó como Juventud en Islandia siguió, ahora es Juventud en Europa, y es ahora está entrando a una nueva fase que le llamamos Juventud en el Planeta, donde estamos tratando de averiguar cómo podemos tener un trabajo bajo los mismos principios en diferentes lugares, movilizando a las sociedades locales, creando circunstancias que puedan influenciar la vida de los jóvenes en una forma positiva y, lo más importante, basando el trabajo en hechos, porque, queridos colegas, necesitamos este trabajo para que sea un esfuerzo global conjunto en un mundo donde prácticamente ya no hay fronteras ni culturales ni nacionales y el ciberespacio ya no tiene límites. Los adolescentes son móviles de muchas formas. En este tipo de mundo, sabemos que es solamente a través de unir fuerzas, aprendiendo unos de otros y basando nuestro trabajo en investigación confiable que podremos tener éxito para combatir el uso de sustancias. No es una tarea fácil, pero basados en la investigación sabemos que se puede hacer con comunidades participando y con el control de la sociedad. Tenemos que darnos cuenta de que no cambiaremos nada con proyectos individuales. La prevención tiene que ser algo consistente y que incluya más actores y no solamente una campaña corta, sino más bien que sea una revolución silenciosa. Muchas gracias. Comportamientos. Y el último elemento clave de este programa llamado Juventud en Islandia fue crear un diálogo entre los investigadores, quienes hacen política y quienes trabajan directamente con los adolescentes y los muchachos. Queríamos cambiar lo que sentíamos, se veía como esto que vemos, donde los que hacen política, los investigadores y quienes están trabajando con los muchachos no saben realmente si esto será útil o no con la sociedad, lo que están creando, a convertirlo en algo que se ve así, donde se combinan los esfuerzos para crear un sistema para beneficiar a los jóvenes. Lo más importante es de que necesitábamos entender realmente con qué estábamos lidiando. Teníamos que entender a los jóvenes y el mundo en el cual ellos viven. Y déjenme decirles que aprendimos mucho, tanto de los estudios que empezamos a llevar a cabo, también como los estudios que se llevaban a cabo en otras ciudades, y de muchas maneras nuestros hallazgos cuadraban con la lógica de las teorías delincuenciales y estudios hechos en otras partes y otros países. Las circunstancias de Islandia eran únicas y necesitábamos un traje hecho a la medida en cuanto a la política para tratar estos asuntos en Islandia. Sabíamos que los adolescentes de Islandia, junto con los de países escandinavos y de Gran Bretaña, consumen el alcohol de forma distinta que otros adolescentes en Europa, donde 1, 2 o 3% de muchachos de 15 años de edad en la parte sur de Europa se habían emborrachado 10 veces o más. La proporción entre los compañeros de Islandia era por encima del 20%. De manera similar, incidentes no bienvenidos como accidentes o lesiones relacionados con el consumo del alcohol eran más comúnmente encontrados en Islandia que en otros países europeos. Además de la explicación, había una visión muy liberal hacia lo que era el que los adolescentes bebieran, que encontrábamos en Islandia en aquel entonces, y teníamos que cambiar esto.
Aprendimos más y aprendimos que el uso de sustancia tiene que ver con lo que vemos en compañeros y el uso de sustancias a partir de los 14 años de edad, y esto sigue en secundaria y prepa, y se utilizan las sustancias fuertemente a la edad de los 18 años de edad. Sin embargo, un muchacho de 14 años de edad que empieza temprano también lo verá reflejado en sus años de adolescente, este comportamiento. Para los que hacen política pública y los investigadores, esto fue un hallazgo muy importante, el que los podamos alcanzar tempranamente para posponer este momento en que los muchachos toman su primer trago. Tenemos que alcanzarlos tempranamente y también alcanzar a los padres de familia de estos jóvenes. Como mencioné al inicio, las actitudes de adolescentes y comportamientos no necesariamente van a cuadrar. Los que hacen política pública utilizan estos hallazgos para enfatizar la importancia de impactar su comportamiento y no solamente sus actitudes. En los años recientes, menos énfasis se ha colocado en solamente informar a los adolescentes acerca de los efectos negativos del uso de sustancias, pero además más energía se ha invertido en activar a los adolescentes en actividades recreativas y deportivas, por ejemplo. Específicamente vimos cuáles son los factores relacionados con el uso de sustancias, cuáles son los factores de protección y de riesgo. Nuestros estudios revelaron que la afiliación con la familia, grupos y tipos de actividad recreativa son los predictores más fuertes del camino que tomarán los adolescentes. Estudios en otras partes nos han mostrado la influencia de los grupos cuando es negativa, sin importar cómo lo veamos. Tener amigos que beben, que fuman hashish o otras drogas incrementará la posibilidad de que haya un comportamiento similar entre los compañeros de ese grupo. Por el contrario, la influencia de actividades extracurriculares será benéfico. Mientras más los adolescentes se involucren en los deportes, actividades recreativas, menos van a fumar, menos beberán alcohol y usarán otro tipo de sustancias. El mayor tiempo que los adolescentes pasen juntos en actividades no estructuradas, fuera de reglas o modelos a seguir en la cultura convencional, lo más probable será que ellos quieran participar en el uso de sustancias. El papel de los padres es importantísimo. Hemos encontrado de que hay 3 factores de padres de familia que son de los más importantes. Primero, la parte del apoyo emocional que se recibe. Segundo, el monitoreo, un monitoreo positivo a adolescentes cuyos padres saben dónde están y con quién están. Será menos probable que usen drogas que aquellos adolescentes que no son monitoreados o son monitoreados en menor instancia. Y el tercer factor es la cantidad de tiempo que se pasa con los adolescentes. Entonces, la cantidad de tiempo que los padres y adolescentes pasan juntos es un predictor clave. A mayor tiempo que se pasa fuera de la escuela con la familia, menos será la probabilidad de que usen drogas. Esto fue muy importante y en Islandia las circunstancias se han medido porque si los islandeses tienen la opción de o más actividad recreativa o más trabajo, siempre seleccionarán más trabajo. Una nación que se enorgullece en trabajar horas largas y siente que la hora libre es una hora desperdiciada, tenían que escuchar que de hecho la cantidad de tiempo que pasamos con nuestros muchachos es un factor de protección importante. El tiempo de calidad que creemos y lo que sentíamos anteriormente que funcionaba, no estaba funcionando. Y les comento que nuestros hallazgos fueron mucho más importantes con nuevos métodos estadísticos. Nos dimos cuenta de que no solamente trabajan en bases individuales y familiares, sino también a nivel de escuelas y comunidades y vecindarios. Para explicar esto, nos damos cuenta de que en las escuelas donde los padres de familia tienen contacto cercano, conociendo los amigos de sus hijos y los padres de los amigos de sus hijos, los muchachos típicamente no usarán sustancias, típicamente, y no necesariamente importa
si sus propios padres son parte de este grupo de monitoreo o no. Y esto fue muy importante para nosotros el averiguarlo, porque se nos había dicho que cuando tú vas a las juntas de padres, te vas a reunir con los padres con los que no necesitas realmente hablar. Con los que sí necesitas hablar se quedan en casa. Esos no van a las juntas. Fue bien importante para nosotros averiguar que nosotros no tenemos que tener a todos los padres de familia asistiendo a las juntas, solamente formar un grupo fuerte de padres de familia y todos los muchachos se beneficiarán por ello. Entonces, todos estos hallazgos y otros se utilizaron como los cimientos para un plan de prevención a detalle que tenía que ver con proyectos de escala múltiple y escala variable a diferentes niveles de la sociedad, poniendo menos énfasis en la educación acerca de sustancias o el enseñarles a decirle no a las drogas, pero en lugar de eso enfocarnos en cambiar el ambiente social de los jóvenes y por medio de ello impactar sus comportamientos. Y además, vimos promoviendo la colaboración entre padres de familia y escuelas, alentar a los padres a que pasaran más tiempo con sus adolescentes. El enfoque era alcanzar a los padres de familia con mensajes claros que tienen que ver con los hallazgos de los estudios, con la importancia de pasar tiempo juntos, que los adolescentes deben de estar en casa a las 10 de la noche y tener supervisión en algunas reuniones es algo que se debía de evitar. A nivel de vecindarios, un ejemplo de proyecto fue la vigilancia de padres de familia, donde los padres de familia formaban grupos durante los fines de semana y hacían caminatas por el vecindario de una manera amistosa, monitorear el comportamiento de los jóvenes. En otras comunidades, la participación en actividad recreativa y deportiva fue alentado, donde los adolescentes recibían tarjetas prepagadas para participar en actividades estructuradas. Hubo campañas a nivel nacional. El presidente de Islandia incluso comenzó algo que se llamó el Día de Prevención, donde él iba a una escuela y pasaba ahí todo el día con mensajes muy claros. Una hora al día con la familia es algo muy importante. Actividades organizadas, estructuradas, recreativas se deben de alentar, y a los adolescentes no les decíamos, nunca van a beber alcohol. No, les decíamos, no lo hagas ahora, espérate. Solamente espérate a que tengas 18 años de edad y entonces verás si lo quieres hacer o no. Y pronto, gracias a esto, empezamos a ver que hubo un cambio. Una más. Perfecto. Ahora vemos que los adolescentes pasan mucho más tiempo con los padres, como lo vemos aquí, que en el 97, cuando empezamos, tanto en los fines de semana como entre semana. El monitoreo por los padres se ha incrementado. Los adolescentes llegan a casa más temprano en la noche y reciben más apoyo por parte de sus padres. La participación en actividad organizada, actividades recreativas y deportivas se ha incrementado, y las reuniones no supervisadas es algo que hoy vemos con una mayor frecuencia. Y la mejor parte es de que el uso de sustancias se ha reducido de forma dramática. Entonces, por los últimos años hemos tenido la fortuna de poder trabajar con colegas en diferentes ciudades europeas a través del programa de Juventud en Europa. Una más. Aquí es donde estamos trabajando. Y las buenas nuevas es de que el modelo es transferible. Si vemos hallazgos de una ciudad y un país donde se ve que tiene una cultura distinta a la de Islandia, y un ejemplo sería Latvia, vemos que el uso del mismo modelo da los mismos resultados en diferentes culturas. Entonces, lo que comenzó como Juventud en Islandia siguió
ahora es Juventud en Europa y es ahora está entrando a una nueva fase que le llamamos Juventud en el Planeta, donde estamos tratando de averiguar cómo podemos tener un trabajo bajo los mismos principios en diferentes lugares, movilizando a las sociedades locales, creando circunstancias que puedan influenciar la vida de los jóvenes en una forma positiva y, lo más importante, basando el trabajo en hechos. Porque, queridos colegas, necesitamos este trabajo para que sea un esfuerzo global conjunto en un mundo donde prácticamente ya no hay fronteras ni culturales ni nacionales y el ciberespacio ya no tiene límites. Los adolescentes son móviles de muchas formas. En este tipo de mundo, sabemos que es solamente a través de unir fuerzas, aprendiendo unos de otros y basando nuestro trabajo en investigación confiable que podremos tener éxito para combatir el uso de sustancias. No es una tarea fácil, pero basados en la investigación sabemos que se puede hacer con comunidades participando y con el control de la sociedad. Tenemos que darnos cuenta de que no cambiaremos nada con proyectos individuales. La prevención tiene que ser algo consistente y que incluya más actores y no solamente una campaña corta, sino más bien que sea una revolución silenciosa. Muchas gracias.